Tome su boleto y avance, por favor. Los micros. ¿Ya? Pues el que fue también está bien. Buenas noches. Bueno, pues ya estamos en esta tercera transmisión del día de hoy. Ahorita en un minuto va a estar integrándose el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas. Tenemos una plática introductoria con él respecto de un gran curso intensivo que va a estar impartiendo con nosotros de forma híbrida, es decir, van a tener ustedes oportunidad de inscribirse de manera presencial o de manera virtual a este gran curso que ya es costumbre del maestro impartir con nosotros. Ya son varias las ocasiones en las que se ha impartido este curso del ABC del proceso penal acusatorio, teoría y práctica. Entonces, vamos a tener este curso en la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl, Estado de México. Va a estar el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas con nosotros 6 lunes a partir de este lunes 26 de febrero. ¿Sale? Entonces, dentro de los temas medulares que va a estar impartiendo el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas, bueno, pues son los temas de etapa de investigación inicial, etapa de investigación complementaria, etapa intermedia y etapa de juicio. Entonces, bueno, pues ya nada más esperamos, maestro Alejandro, para que pueda incorporarse, por favor, Sí, y maestra. podamos platicar un poquito con el maestro respecto de lo que va a estar compartiendo con nosotros. Mi saco no lo tengo. Recuerden que generalmente los cursos que imparte el maestro Alejandro Miguel son 100% prácticos y en muchas ocasiones no comparte el maestro la transmisión de sus audiencias, obviamente con el debido cuidado, respecto de lo que va mostrando en el curso, va mostrando la práctica profesional que él tiene día con día. Entonces, bueno, pues ya ahorita en un minutito va a estar aquí con nosotros el maestro Alejandro Miguel para platicarnos un poquito de lo que va a estar desarrollando con todos ustedes a partir del próximo lunes. Y bueno, mientras aprovecho para invitarlos, recuerden que el costo promocional de nuestro congreso concluye este 29 de febrero, el costo promocional. Recuerden que este congreso son 2 días, van a ser el día 9 y 10 de marzo aquí en la Ciudad de México, en donde dentro de este congreso vamos a contar con la participación de diversos ponentes que forman parte del plantilla docente de INDECAP. Bueno, dentro de ellos se encuentra el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas. ¿Sale? Entonces, me ayuden a fijar al maestro Alejandro, por favor. Ya está aquí con nosotros para que pueda platicarnos un poquito de este gran curso intensivo en modalidad híbrida. Recuerden, tienen la gran oportunidad de acudir de manera presencial o de forma virtual a este gran curso que siempre imparte el maestro Alejandro, que es el ABC del proceso penal acusatorio, teoría y práctica. Pues maestro Alejandro, mil gracias. Yo sé que siempre anda corriendo, afortunadamente hay mucho trabajo, pero bueno, retomamos este gran curso que usted inició en la sede INDECAC de Nesa, precisamente cuando todavía todo era presencial, mi querido maestro, y que hoy vamos a tener la oportunidad de tenerlo en ambas modalidades, presencial y virtual, y que va a estar con nosotros a partir de este lunes durante 6 sesiones para hablarnos de todo el proceso penal, pero desde el aspecto sustantivo y adjetivo. Buenas noches. Hola, maestra, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, sí, efectivamente, vamos a impartir el curso del ABC. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lo implementamos, bueno, que lo llevamos a cabo, pero sí, efectivamente, vamos a hablar del ABC, del sistema penal acusatorio, abarcando cada una de las etapas del sistema penal acusatorio, pero algo muy importante es que vamos a abarcar también los aspectos intraprocesales que se viven en todas las etapas. Eso es importante. ¿Por qué motivo? Porque no solamente vamos a analizar a detalle las audiencias del sistema penal acusatorio, sino que aparte lo que ocurre dentro de las mismas. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de una audiencia inicial, posiblemente se podría uno preguntar, ¿no? Bueno, y en la audiencia inicial, ¿qué es lo que vamos nosotros a verificar? Solamente lo referente al control de detención, a la formulación de imputación,
al pedimento de vinculación a proceso y debate de medida cautelar, porque así lo marca el artículo 308, sí, sí se va a abarcar estos aspectos, pero los actos intraprocesales que puedan suscitarse son importantes y también los vamos a visualizar. ¿Como cuáles? Bueno, imaginemos que nosotros queremos realizar una revisión de medida cautelar. No tanto el debate derivado de una vinculación a proceso, sino una revisión de medida cautelar. ¿Qué escenarios se pueden en su momento actualizar? Bueno, primeramente que pidamos la audiencia de revisión de medida y que no nos concedan la misma, porque en ocasiones se puede creer que es muy sencillo el pedir una revisión de medida, te conceden la audiencia y debates. Hay veces que ni siquiera te generan la audiencia. Y esto es materia que uno puede recurrir. Tendremos que ver cómo podremos recurrir una determinación con esas características y posteriormente a ello, qué es lo que tendríamos que hacer. Ahora, digamos que ya nos dieron la oportunidad respecto de poder verificar revisión de medida cautelar. Y yo, por ejemplo, quiero invocar solamente datos de prueba. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si solamente invoco un dato de prueba y este es un informe de evaluación de riesgo y en su momento se señala que sí hay un riesgo, porque acorde a la política criminal solamente dicen que hay riesgo bajo, medio y alto. Y resulta que cuando se hace el argumento por parte del Ministerio Público señalan que efectivamente hay un riesgo, donde tal vez hubiésemos necesitado nosotros que hubiera comparecido la persona que realizó la evaluación de riesgo para poder interrogarlo y que nos pudiera determinar por qué motivo hay riesgo, pero este no podía ser tomado en consideración o que nos pudiera justificar que es por política criminal. O sea, son situaciones que en ocasiones uno tiene que definir para que nos pueda ir mejor en la audiencia y que en todo caso podamos obtener la libertad de la persona. Pero son actos intraprocesales que en ocasiones no nos tomamos, no le damos la importancia necesaria y que desde luego forman parte de este curso. Otra situación también importante, las nulidades. Ya hablamos de la audiencia inicial. Si bien es cierto el artículo 97 señala del Código Nacional que se puede plantear en cualquier momento, bueno, aquí algo importante sería, bueno, y si yo estoy en una audiencia inicial, ¿en qué momento lo puedo yo plantear? ¿Bajo qué argumento? ¿Qué me puede resolver a mí el juez? Y en todo caso, ¿qué pudiera yo hacer si es que me lo llegaran a negar? O si me lo o si en su caso resulta favorable el planteamiento que hago y prospera la nulidad, ¿para qué efectos lo podría yo utilizar? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, llego a una audiencia intermedia ya más adelante sobre esto y ya con una situación donde se nulificó un acto o un dato de prueba? Ahora, también dentro de esta audiencia inicial, debemos de tomar muy en cuenta que no siempre son detenciones en flagrancia. También puede haber una detención por caso urgente o por una situación de orden de aprehensión, donde cuando es un orden de aprehensión las reglas van a cambiar sustancialmente, porque el artículo 145, a diferencia del artículo 147, nos deja diversas hipótesis, porque aquí no hay una detención cuando se esté cometiendo el delito o posteriormente a ello. Incluso no se va a poder entrar a debate respecto de un control de detención, precisamente porque la conducción a proceso fue por orden de aprehensión, pero por ese hecho yo ya no voy a argumentar nada. Esas son situaciones que vamos a analizar muy a detalle, muy detalladamente, y vamos en su momento a dar las respuestas concretamente respecto de lo que se ha pronunciado nuestro máximo tribunal en jurisprudencia, en tesis, en sentencias de la Corte Interamericana, y también importante desde el punto de vista práctico, donde dependiendo del criterio de algunos juzgadores, pues toman en consideración dichas circunstancias, tal vez de una forma y otras personas de otra. Por ejemplo, que es una de las preguntas constantes que nos hacen. ¿Se puede en su momento incorporar medio de prueba en la audiencia de control de detención? Hay quienes consideran que sí, hay quienes consideran que no. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la práctica y cuáles son los criterios que nos pueden apoyar? Y si yo en su momento decido incorporar ese tipo de información, ¿cómo es que me pueda servir a mí? Otro aspecto importante, solamente de audiencia inicial, es la reclasificación del hecho, que de acuerdo al artículo 316, el juez tiene la facultad de poderlo hacer. Pero ¿en qué momentos se puede practicar este acto? Es decir, el juez tiene la facultad, pero ¿en qué momento se puede realizar? Si yo, por ejemplo, pidiera que la situación jurídica se resolviera de una persona eh, en ese momento y no pido duplicidad de plazo constitucional, ¿qué pasaría si el juez quiere reclasificar en su momento? ¿Tendría la oportunidad yo de defenderme y decirme de forma anticipada que va a reclasificar para que yo me pueda defender? Que son situaciones que de alguna forma trastocan el debido proceso y que muchas veces no se logran visualizar de forma clara cuando se explica lo referente a la audiencia inicial, porque se pensaría que solamente es lo que dispone el artículo 308, ese caminito que hay que seguir, pero hay cosas intraprocesales que debemos de conocer, porque el hecho
de que se pueda reclasificar en su momento un hecho, no significa que nosotros no tengamos la oportunidad de defendernos. Incluso, aun y cuando podíamos vernos beneficiados con una medida cautelar en libertad, ¿qué recursos yo puedo interponer? Y también muy importante, ¿qué tendría yo que alegar y cuál pudiera ser un escenario en el cual yo me pueda haber beneficiado, derivado del recurso que yo había interpuesto? Y también importante, ¿qué tipo de recurso me puede a mí solventar un problema como es la medida cautelar? ¿Qué me convendría más? ¿Apelación o el juicio de amparo indirecto? Y si en su momento me dicen, bueno, el amparo indirecto, ¿y tendría que agotar el principio de definitividad o no? Y algo también muy importante, que ha pasado mucho con la medida cautelar. Hay una prisión preventiva de corte oficioso. Y esta situación de aquí, una prisión preventiva de corte oficioso, eh, ¿qué tanto alcance pudiera tener el artículo 161 del Código Nacional, donde nos dicen que cuando cambien de forma objetiva las condiciones, me podría cambiar la medida cautelar? El juez de control está facultado en su momento para que él me pueda cambiar a mí la medida cautelar cuando yo argumente situaciones de inconvencionalidad, o tendré que esperarme al amparo indirecto y que en su momento, a través de los efectos restitutorios o la apariencia del buen derecho, fuera el juez federal el que me pudiera a mí revertir esta medida cautelar que originalmente se impuso por una prisión preventiva de corte oficioso. Realmente son muchos temas los que se van a abarcar en esta audiencia inicial, como ya lo mencioné, en actos intraprocesales, que no solamente tenemos que nosotros verificar el procedimiento de forma analítica y ir paso a paso, porque así, por eso se llama el ABC, sino que todos estos actos intraprocesales los vamos a analizar a detalle, como también aquellas preguntas que nos hacen, ¿no? Oiga, y si yo quiero incorporar un dato de prueba, ¿cómo tengo que hacerlo? O si yo quiero incorporar un medio de prueba, ¿qué me conviene más? Por ejemplo, si fuera una videograbación. ¿O qué pasa, por ejemplo, si no hay un formato establecido de cadena de custodia? ¿Qué tanta afectación puede haber cuando no se actualiza el principio de mismidad, ¿no? Cuando hablamos propiamente de la cadena de custodia. Son situaciones estas y más que se pueden vivir en la audiencia inicial y que propiamente vamos a realizar el estudio respectivo. Ahora, eso es por cuanto hace a la primera etapa del procedimiento. Concretamente, cuando ya se judicializa una investigación. Pero antes de que se pueda judicializar, sabemos también que hay una investigación inicial que se puede llevar ante el Ministerio Público, donde posiblemente todavía no hay un término definido porque no hay una detención en flagrancia. Más bien va a integrar la carpeta para que posteriormente pueda judicializar y eventualmente vayamos a la audiencia inicial, que eso forma también parte de la investigación. Y todos los actos que en su momento se pueden desprender precisamente de esta actividad, como cuáles, un nuevo ejercicio de la acción penal, un archivo temporal, incluso ante una inactividad precisamente por falta de dato de prueba que en su momento pueda tener el Ministerio Público, cuáles pueden ser los alcances propiamente de esta investigación. Incluso también a nivel de investigación, que por ejemplo, ¿no?, haya un cateo en un domicilio particular y que la persona dueña de ese domicilio quisiera ir a imponerse de los antecedentes de investigación. Hay jurisprudencia que señala que cuando hay un acto de molestia concretamente, se puede tener acceso a los antecedentes de investigación, ya solamente con el acto de molestia. Tal vez preguntarán, oiga, ¿y el acto de molestia en qué momento se materializa? ¿Cuando es detenida la persona o cuando sufre en su esfera jurídica un detrimento como pudiera ser esta afectación a su patrimonio? Habrá que en su momento verificar la jurisprudencia que nos faculta para tal efecto y saber que no necesariamente tiene que estar detenida la persona para que pueda tener acceso a los antecedentes de investigación. Y no solamente eso, el registro que en su momento le tienen que conceder de forma oportuna también para poder respetar el ejercicio de defensa. ¿Y qué impacto puede generar esta situación para poder pedir actos de investigación y posiblemente incluso de que si hay una fecha de una audiencia sin detenido, esa pueda quedar sin materia, derivada de la investigación que en su momento nosotros podemos realizar, acompañado obviamente de los pedimentos que hagamos ante el Ministerio Público respecto a esos actos de investigación que podemos nosotros solicitar e incorporar información también y verificar cuál puede ser en su momento su alcance respecto a una audiencia que se puede ventilar. Eso concretamente me hace lo que podemos ver solamente en la audiencia inicial. Falta la etapa intermedia y la audiencia de juicio, que de igual forma como vamos a analizar la primera etapa de este procedimiento, también lo haremos en la etapa intermedia y en la audiencia de juicio. Hemos nosotros definido 2 sesiones por cada una de las etapas, si no me recuerdo son 6 en total, para que en todas estas podamos analizar todos estos actos. Así es, tenemos 6 sesiones. A partir de este lunes 26 de febrero va a estar 6 lunes con nosotros el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas. De verdad,
vale muchísimo la pena. Las personas que han tomado curso con él saben que se llevan muchísimos tips totalmente prácticos. Es el ABC del proceso penal acusatorio, teoría y práctica. Va a estar 6 lunes, va a estar 3 horas en cada una de las sesiones y de verdad, los que tengan oportunidad de acudir de manera presencial, se los recomiendo mucho. Vamos a estar en la sede de CAC de Nezahualcóyotl, Estado de México, o de manera virtual. Y así es, comenta el maestro, va a tener las 2 primeras sesiones para referirse a la cuestión inicial. Después va a tener otras 2 sesiones, supongo, maestro, para referirse a otro punto medular también, como es la fase intermedia, y ha dejado usted 2 sesiones para la etapa de juicio. Y aquí vienen puntos interesantes en la etapa intermedia, maestro, porque va a hablar desde la formulación de la acusación, la presentación de pruebas para admisión, el dictado de auto de apertura a juicio oral. Va a estar manejando esos puntos medulares en 2 sesiones respectivas a la etapa intermedia, maestro. Sí, maestra. Bueno, en la etapa intermedia vamos a analizar cómo lo podemos ver en el temario, dichas circunstancias que forman parte concretamente de la etapa intermedia, pero de igual forma hay actos dentro de esta etapa intermedia que tenemos que visualizar de forma muy particular. Por ejemplo, la figura del sobreseimiento. El sobreseimiento es una figura procesal que en su momento nos puede dar la libertad anticipadamente sin llegar a una audiencia de juicio. Yo logro equiparar este sobreseimiento con lo que se conocía anteriormente en el sistema tradicional como el incidente por desvanecimiento de datos, donde si se lograra excluir la probable responsabilidad o el cuerpo del delito, podía haber una libertad anticipada. En esta fase intermedia, la figura del sobreseimiento cobra especial relevancia precisamente por este tópico, porque de plantearlo de forma objetiva pudiera dar como resultado la libertad de la persona que estamos representando. Queda algo claro aquí. El hecho de que yo hable del sobreseimiento en la etapa intermedia no necesariamente significa que es la última etapa en la cual se puede solicitar, que también será un planteamiento que vamos a verificar nosotros. Oiga, estoy en la audiencia de juicio, ¿puedo plantear sobreseimiento? Y de ser positiva la respuesta, ¿cuáles son los criterios que nos facultan para poderlo hacer? Otra situación muy importante es la exclusión de los medios de prueba que se viven en la audiencia intermedia, que muchas veces que muchas veces se identifica como aspecto medular en la etapa intermedia, es exclusión 346 del Código Nacional. Y nos han comentado los alumnos, oiga, yo quiero ir a la audiencia, fíjese que yo quiero excluir del Ministerio Público tal y tal medio de prueba, pero yo no alcanzo a comprender, por ejemplo, cuando dice la fracción cuarta, que cuando vaya en contra de las disposiciones del Código. Si yo tengo este supuesto concreto, ¿cómo le puedo hacer para que lo excluyan? Y otra cosa, imaginemos que yo tengo la razón, que tengo todo para que lo puedan excluir y el juez no lo excluye y me dice que eso va a ser valorado en la audiencia de juicio. ¿Hay algún recurso para poder yo verificar dicha circunstancia y cuáles pueden ser los efectos del recurso? Esa situación también la vamos a entregar nosotros cuando propiamente hablemos de la audiencia intermedia. Y también algo muy importante, que es una constante. ¿Qué pasa si yo llego como nuevo abogado y no pude ofrecer medios de prueba? No por mí, sino porque el abogado anterior, cuando le dieron el término de los 10 días, no ofreció nada. Es más, y pudo haber sido defensor público o defensor particular. Y yo quiero ofrecerlo. Tengo una posibilidad de poderlo practicar. Aquí el artículo 97 del Código Nacional nos habla de la reposición de plazos, derivado precisamente de alguna vulneración a un derecho humano. Si nosotros logramos identificar el artículo 82 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el núcleo duro que es el debido proceso, nos vamos a dar cuenta nosotros que si en su momento no fue notificada una persona, en este caso podría ser la víctima, de forma correcta, al tenor de los numerales que invoqué, y como ejemplo sencillo, le notifican por vía WhatsApp o correo electrónico que tiene la oportunidad en 3 días de ofrecer medio de prueba. Y posteriormente a ello ya le notifican a la defensa y la defensa no hace nada. Bueno, resulta que cuando se analizan la carpeta judicial, en ningún momento la víctima señaló o dio su consentimiento para que fuera notificada bajo esas 2 vías, por correo o por WhatsApp. Y resulta que tomaron como válida la notificación y corrió término para la defensa. Y nosotros, atendiendo al artículo 97 del Código Nacional, pudiéramos solicitar la reposición precisamente del plazo por una vulneración, en este caso, al derecho a haber sido notificado para poderse imponer de la información y poder darle oportunidad de ofrecer sus medios de prueba. Cuando uno analiza esto a detalle, la consecuencia que en su momento se logra generar es esta, de que no se va a poder en su momento dejar en estado de indefensión a la persona que no ofreció pruebas porque se podría promover esta situación y en su momento reponer los plazos.
aparte de las múltiples debates que se pueden suscitar en la audiencia intermedia, incluso como incidencia, dependiendo concretamente de la acusación que obre por parte del Ministerio Público, que como también nosotros analizaremos la forma en cómo tendremos que contestar la acusación, si es el caso que se tendría que contestar, y bajo qué rubro nos podemos nosotros en su momento pronunciar, incluso hacer diferencias en lo que es la muy llamada defensa pasiva. Otro aspecto, ver si en su momento nos podemos pronunciar respecto a la teoría del caso de la defensa o podemos dejarlo para la audiencia de juicio, qué es lo que nos puede convenir más. O también ver la posibilidad de que si no hay prueba suficiente que podamos establecerla nosotros en esa audiencia intermedia, lo pudiéramos hacer como prueba de refutación propiamente en una audiencia de juicio. Esos son aspectos que grosso modo podemos identificar en la audiencia intermedia que también vamos a verificar, como ya lo mencionamos, a detalle, punto por punto, para poder tener un ejercicio eficaz de defensa y en su momento que no nos quedemos nosotros en estado de indefensión, tal vez no por culpa de nosotros, ¿no? Sino porque no se ofreció una información concreta en la oportunidad que en su momento se tuvo. Y por último, una de las audiencias, o más bien, yo creo que de las etapas más importantes del sistema acusatorio, la audiencia de juicio, donde se van a desahogar los medios de prueba y cuál es la postura que uno como defensor pueda vertir, ¿no? En este caso, hacer uso del contrainterrogatorio de forma correcta, el uso de las objeciones, poder evidenciar alguna contradicción y otro aspecto también que considero importante. Hay ocasiones en que, como ya lo mencioné, no hay algún medio de prueba que se haya ofertado y de plano no hay ningún aspecto probatorio que yo pueda llevar a la audiencia de juicio. Hay una figura procesal que se denomina consultor técnico, en donde si yo no tuve la oportunidad de ofrecer un medio de prueba en la etapa intermedia, como fuera un perito para que me hiciera un dictamen en contra del dictamen que ya existe, que muchos le llaman metaperitaje, yo podría contratar a un consultor técnico sin la necesidad de haberlo ofrecido en la etapa intermedia para que comparezca conmigo y al perito que vaya a comparecer por la materia en que en su momento se encuentre, se le puedan hacer preguntas respecto de su dictamen con la experiencia y conocimiento que tiene para poder ver si se actualiza o no alguna situación que pueda demeritar el dictamen, pero que se está en su momento emitiendo. Esa es una figura importante porque si yo no tuve la oportunidad en su momento de ofrecer algún medio de prueba, lo puedo hacer precisamente con el consultor técnico. Y bueno, en la audiencia de juicio suceden muchas situaciones que en su momento también vamos a verificar, más allá, concretamente, tal vez, de lo que pueda visualizarse de forma genérica en lo que dispone el artículo 211 del Código Nacional. ¿Por qué? Porque tal vez uno pensaría, ¿no? Yo en la audiencia de juicio solamente voy a contrainterrogar y esperar que en el interrogatorio no me hagan preguntas sucesivas porque las puedo yo objetar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, al momento de que estoy practicando mi contrainterrogatorio, alguno de los testigos no me responde de forma objetiva o de plano ni siquiera me responde? ¿Cuáles son las bases que yo tengo que poder, que yo tengo que sustentar para poder evidenciar una contradicción o en su momento controlar la información del testigo? Muchas veces hay que poner especial atención en la información que nos están proporcionando para saber si efectivamente nos respondieron a lo que nosotros le estamos preguntando o de plano ni siquiera nos respondieron y cuál es la postura en su momento de la defensa. También importante lo referente a los alegatos de clausura. Hay quienes creen que los alegatos no nos pueden servir de mucho porque muchas veces así lo señalan, los jueces ya llevan impresa la resolución. No necesariamente pasa eso. Los alegatos de clausura forman parte fundamental en el argumento que vamos a esgrimir. ¿Por qué? Porque el juez debe de fundar y motivar su resolución con base en los argumentos que se vertieron en la audiencia. Y otra situación también importante respecto de la prueba nueva, que son aspectos que constantemente nos cuestionan. Oiga, yo quiero ofrecer una prueba de refutación. ¿Cómo tendría que ser el planteamiento? Incluso yo quisiera ofrecer una en psicología que se llama credibilidad del testimonio como prueba de refutación, con el objetivo de que mi perito analice las audiencias de juicio y pueda pronunciarse respecto de la veracidad o no de los testimonios que se virtieron. Actualmente esta prueba la están dejando ofrecer y la desahogan. Habrá que ver bajo qué matices el juez la va a valorar y cuál es el argumento que puede utilizar el perito, porque recordando algo importante, el perito no va a valorar los medios de prueba, eso le corresponde al juzgador, pero si están emitiendo este tipo de prueba como refutación, tendremos que ver cuáles son las situaciones que puedan prosperar y de qué forma podemos ofrecerla para que pueda surtir los efectos que estamos buscando nosotros. Y así como esta prueba, habrá también que ver la prueba superviniente, que derivado de una declaración propiamente el imputado también se pudiera actualizar. Muchas veces decimos, bueno, ya estoy en la audiencia de juicio y no tengo medio de prueba, pero hay uno fundamental que le puede dar la libertad. ¿De qué forma lo incorporo? ¿Como refutación o como superviniente? Y si fuera superviniente, ¿qué es lo que hago? Que declare la persona y que se desprenda de su declaración. ¿Por qué?
porque el 390 dice que se va a admitir el medio de prueba nueva siempre y cuando no pudo haberse previsto su necesidad, es decir, desde la etapa intermedia. Y de forma estratégica uno tiene que definir y establecer cómo lo vamos a nosotros a ofertar para que pueda surtir sus efectos legales, porque pudiera darse el caso, como ha sucedido, que a través de una prueba superviniente, ya de acuerdo al 390, cuando no se ofreció nada, puede ser que esta prueba nos dé la libertad. Y son situaciones que también vamos a analizar a detalle propiamente en esta última audiencia de juicio. Todo esto, maestra, con las audiencias que nosotros vamos a elegir de manera muy especial para cada una de las etapas del procedimiento. Tal vez la forma en cómo lo vamos a desarrollar sería teoría y práctica. Es decir, en la primera clase, abarcar la teoría con los aspectos relevantes, con la jurisprudencia, sentencias de la Corte Interamericana y también con las audiencias que tengamos propiamente de cada etapa del procedimiento, pero donde se puedan vivir circunstancias particulares, donde se puedan mostrar errores que comúnmente pueden ocurrir en las audiencias y la forma en cómo lo resolvemos, porque creo que de esta manera vamos a poder, los alumnos van a poder entenderlo de una mejor forma y cuando se suscita alguna problemática en la audiencia, poderlo en su momento solventar, ¿no? Recuerdo que tengo una audiencia intermedia en donde el debate fue que el perito no contaba con título oficial, perito en criminalística. Y por un lado el Ministerio Público argumentaba y por otro lado argumenté yo como defensa. El razonamiento que en su momento hace el juez es interesante para que logremos identificar nosotros en qué momento podemos argumentar una situación de esta naturaleza, o en etapa intermedia para que lo excluyan, o propiamente en la audiencia de juicio para que no haya una valoración. Todo dependerá de la estrategia que tengamos. Pero bueno, de grosso modo, maestra, es lo que vamos a analizar nosotros en cada una de las etapas a detalle y con la información que ya mencioné. Así es, pues han escuchado al maestro Alejandro, así como que hacerle preguntas, él fue muy explícito, el maestro Alejandro conoce perfectamente, tiene un excelente manejo precisamente de las etapas procesales en este sistema acusatorio, ya ha impartido este gran curso del ABC del proceso penal, de la teoría a la práctica, y creo que todo nos queda muy clara en sus participaciones del maestro, siempre nos lleva de la mano y nos demuestra los argumentos que nos da en las clases, ¿con qué? Pues con las audiencias. No hay mejor ejercicio que el que se demuestra que lo estás haciendo, el resultado que se obtiene. Y bueno, mi querido maestro, nada más aquí un tema. Este curso intensivo del ABC del proceso penal, evidentemente tú te desempeñas muchísimo como defensa, pero en algún momento también hablaremos de la posibilidad de la actuación del abogado particular, porque el abogado particular también puede fungir en ese sistema como asesor jurídico. Entonces va a cambiar un poquito la perspectiva, la argumentación y la estrategia, ¿no, maestro? Y en este curso vamos a poder ver esas dos variables, ¿no? Sí, sí, desde luego que tenemos que ver nosotros la figura del asesor jurídico, porque incluso el analizarlo a detalle cuál es la postura que él guarda, nos sirve a nosotros, en este caso como defensores, para saber cuáles son los planteamientos que tenemos nosotros que vertir. Fíjese que al hablar del asesor jurídico es muy interesante porque me ha tocado en algunas audiencias donde se le permite al asesor jurídico hacer preguntas sugestivas. Por muy extraño que parezca, se le ha permitido. Señalando en su momento el juzgador que como es asesor jurídico, él se le pueden permitir ese tipo de preguntas. Y digo, todo esto está documentado, lo tengo video grabado. El artículo 373 señala una situación completamente distinta. Señala, y lo hemos plasmado en la audiencia y el juez nos ha resuelto ahí. Nos dice este numeral que quien hace preguntas en su momento sugestivas es la contraparte del Ministerio Público. La contraparte del quien ofreció la prueba es el que en su momento hace las preguntas sugestivas. Y aquí la pregunta, ¿el asesor jurídico es contraparte del Ministerio Público? Bastaría analizar la Ley General de Víctimas para saber cuál respuesta es la que nos da, ¿no? 161 fracción novena. Él es el que sufre deficiencias del Ministerio Público. Entonces aquí el cuestionamiento sería, oiga, entonces ¿por qué concretamente en este distrito judicial le permiten al asesor jurídico hacer preguntas sugestivas? ¿Realmente está permitido? ¿O qué efectos pudiera suscitarse al momento de que se emita la sentencia en el alegato de clausura? Y otra cosa también importante que tiene que ver con asesor jurídico, medida cautelar. ¿Tiene una participación o no el asesor jurídico? Por ejemplo, que el Ministerio Público quisiera solicitar una medida cautelar diversa a la de la prisión preventiva justificada. El asesor jurídico tendrá la capacidad, acorde a lo que dice el Código Nacional, para poderla solicitar cuando no le pide el Ministerio Público. Son aspectos que tenemos que analizar y verificar de qué forma podemos solventarlo, con jurisprudencia y con criterios relevantes para que podamos verificar si es procedente o no, o por qué motivo dicen que no se podría, ¿no? En todo caso. Y bueno, y también la función que en su momento va a ventilar el asesor jurídico propiamente en una audiencia de juicio.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si el asesor jurídico o la víctima no se constituye como acusador coadyuvante? De acuerdo a 338 y 339 del Código Nacional, ¿tendría posibilidades el asesor jurídico en juicio de objetar preguntas, de hacer contrainterrogatorio o de hacer interrogatorio si fuera el caso? ¿Cuáles son los alcances que él puede tener cuando no se constituyó la víctima? Son aspectos que también vamos a analizar respecto al asesor jurídico y la función concretamente que tiene que desempeñar, cuál es su función activa, porque muchas críticas luego surgen, ¿no? Que el asesor jurídico solamente se adhiere a lo que dice el Ministerio Público, no necesariamente. Y vamos a ver audiencias donde incluso se puede visualizar que el asesor jurídico tuvo mayor participación o más objetiva que incluso el Ministerio Público. Analizaremos también esa parte maestra en todas las etapas del procedimiento respecto a esta figura procesal que es muy importante a tenor del artículo 105 del Código Nacional. Pues ahí está, hemos escuchado a mi querido Alejandro Miguel Sánchez Salinas y para mí es un gusto de nueva cuenta que retomemos estas actividades presenciales, mi querido maestro, allá en la sede de INDECAC de Nesa, Estado de México. Va a estar 6 lunes el maestro Alejandro Miguel compartiendo con nosotros en un horario, fíjense, va a estar 6 lunes a partir de las 18 a las 21 horas hablando del ABC del proceso penal. Los esperamos, recuerden que es un curso híbrido. Pueden inscribirse de manera virtual y todos los que tengan oportunidad de acudir de manera presencial, allá los esperamos y de verdad que vale muchísimo la pena, se van a llevar muchísimos tips para todo su ejercicio profesional. Pues maestro, te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que andas corriendo y aún así nos compartiste esta cápsula previa al inicio del curso. Te vemos el día lunes en INDECAP de Nesa. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y sí, ahí estaremos presentes. Mil gracias a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales de INDECAC y los que se sumaron a través de la plataforma de Zoom. Nos vemos el lunes con el maestro Alejandro Miguel. Muchísimas gracias. Hasta luego.